Buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos a este estudio bíblico. Hoy jueves 21 de mayo del 2026. Estamos ready para estudiar la palabra de Dios, pero no sin antes comenzar en oración. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das de enseñar tu palabra, de predicar tu palabra, Padre amado, de escudriñarla, Señor, por ese Espíritu Santo que es el que nos da la capacidad de poder hacerlo, Señor. Te damos gracias porque por tu pura misericordia, Señor, tú nos has traído hasta aquí y permites, Padre amado, que podamos, Señor, ser ministros, Señor, compañeros, Padre amado, de milicia, Señor, continuando la obra de Jesucristo, Padre amado, cumpliendo con el llamamiento supremo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pedimos, Señor, en esta preciosa tarde que seas tú dirigiéndonos, que seas tú hablándonos y que seas abriendo el entendimiento de todo aquel que se habrá de conectar, Padre amado, para recibir, Señor, esa luz fresca, Padre amado, esa luz profunda, Señor, ese poder que tiene tu palabra que transforma las vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amados, la semana pasada hablamos de los pactos bíblicos. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta corta serie, Dios es un Dios de pactos. Vamos a hablar del modelo de la gracia, de la elección divina y de la fidelidad de Dios. Y mientras hablábamos la semana pasada, dejamos establecido 3 principios bíblicos. Número 1, que los pactos nacen de la gracia de Dios, no de la iniciativa humana. El hombre, por más que trate de hacer un pacto con Dios, se queda corto. Se queda bien corto. En la Biblia los pactos nacen de la gracia de Dios. Lo segundo es que dependen única y exclusivamente de la fidelidad de Dios. Y por último, que solo Dios es el único responsable de garantizar su cumplimiento. Entre estos hablamos del pacto de Dios con Abraham. Y en este caso pudimos ver que solo Dios fue el que pasó entre los animales sacrificados, mostrando que Él mismo garantiza el cumplimiento de este pacto. ¿Por qué? Porque Abraham no estaba en la capacidad de garantizar el cumplimiento. Difícilmente podemos encontrar en la Escritura, entre todos los personajes bíblicos habidos y por haber, que alguien pudiera garantizar el cumplimiento de un pacto. Entonces surge la pregunta, ¿este pacto entonces es un pacto incondicional? Abraham no tenía que hacer absolutamente nada. Y eso es precisamente una de las preguntas centrales del pacto abrámico. Y la respuesta bíblica e histórica es que el pacto de Abraham tiene elementos incondicionales en su fundamento, pero también incluye responsabilidades humanas dentro de la relación del pacto. De manera que la clave es distinguir entre el establecimiento del pacto y la experiencia o la participación en las bendiciones del pacto. Y el fundamento del pacto fue unilateral. En Génesis 15, Abraham está prácticamente pasivo, porque fue Dios el que hace las promesas. Solo Dios fue el que caminó entre los animales que habían sido sacrificados y partidos por la mitad. Y solo Dios jura por sí mismo. Abraham no tuvo que hacer nada, no tuvo que jurar nada, no tuvo que caminar entre los animales. Él estaba allí como un espectador. Y lo que esto significa históricamente es que Abraham no fue el que asumió la responsabilidad legal principal del pacto.
Si usted no entiende de qué yo estoy hablando, yo le exhorto a que vaya y escuche el estudio del jueves pasado, donde yo expliqué de qué se trataba este pacto, la manera en que Dios hizo este pacto. No fue un invento de Dios a última hora, era una práctica de aquella cultura. Y a lo largo del Antiguo Testamento hubieron ocasiones en que este tipo de pacto se llevó a cabo. Dios fue el que asumió la responsabilidad principal legal del pacto. Por eso muchos estudiosos llaman este pacto unilateral, soberano o una promesa real divina. Fue un pacto en el que Dios se comprometió a darle descendencia a Abraham, a darle una tierra y a bendecirlo y a bendecir las naciones mediante su simiente. O sea, que de un hijo iban a ser toda una nación. Y de todo esto, escuche bien, amado, no dependía de la perfección de Abraham. En ningún momento Dios buscó ni le exigió a Abraham que fuera una persona perfecta. Porque lo menos que tenía Abraham, y usted estudia todos esos capítulos de Génesis de la vida de Abraham, usted se va a dar cuenta que el tipo se la traía. Él no era ningún santito, no era perfecto. Ahora, Abraham sí tenía responsabilidades. Y aquí es donde algunos crean una falsa dicotomía, o sea, una dualidad, una división. Cuando hablamos de incondicional, eso no significa que Abraham podía vivir como le diera la gana, como él quisiera. Ni que la obediencia no importara, porque Dios sí esperaba fe, fidelidad, obediencia y separación. 4 cosas esperaba Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, no solamente le dio promesa, también Dios esperaba una respuesta de parte de Abraham. Esa respuesta puede resumirse en 4 áreas. Número 1, fe. Abraham debía creerle a Dios. Y mire qué cosa, tenía que creerle aún cuando él no veía el cumplimiento de las promesas. ¿Por qué yo digo eso? Pues Dios le habló de una tierra. Y él no tenía la más mínima idea de dónde quedaba ese lugar. Le habló de una descendencia. Cuando la vieja y el viejo ya ni fu ni fa, porque la vieja ya había perdido la costumbre de las mujeres, habían llegado a la ancianidad. Abraham tenía ya, cuando recibió esa promesa, tenía 75 años. Y le habló de una nación. Cosas que humanamente parecían imposibles. Sin embargo, Abraham tenía que caminar confiando en la palabra que Dios le había dado. ¿Cuántas Dios le ha dado promesas? Pregúntese usted, ¿cuántas promesas usted ha recibido de parte de Dios y no ha visto ni una? Y probablemente muchas de ellas usted dirá, pero eso es imposible. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Dios no está interesado en cuán perfecto tú eres. Dios está interesado en que tú le creas a Él. Lo segundo es fidelidad. Dios esperaba que Abraham permaneciera leal a Él y no volviera atrás. Porque son muchos los que arrancan. Aquí nos vamos hasta el final, pastor. Dios me llamó, me trajo aquí. Y cuando las cosas no le salen bien o lo que ve no le gusta, fidelidad. La fidelidad implicaba mantener una relación constante con Dios
y no entregarse a los dioses y a las prácticas de las naciones paganas. Eso era lo que implicaba fidelidad. Que a lo largo de la historia, Abraham nunca regresó a Ur de los Caldeos. Él se mantuvo fiel y siguió adelante y siguió adelante. Se desvió para Egipto un tiempo. Y allá se buscó unos problemas y tuvo que regresar a Canaán. Lo tercero era obediencia. La fe verdadera debía reflejarse en sus acciones. Abraham obedeció a Dios cuando Dios le dijo que dejara su tierra. Un Dios que nunca le había hablado, un Dios que él no conocía. Y él dijo, ok, por ahí me voy. Ninguno de estos dioses de madera ni de piedra me han hablado. Y este se identificó, no lo veo, pero se identificó, escuché su voz. Sé que es real, me voy. Obedeció cuando cambió su manera de vivir. Y aún en pruebas difíciles, como cuando Dios le dijo que ofreciera a su único hijo, a Isaac. ¿Quién se atreve a hacer semejante cosa? Hoy en día. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Me meten a la cárcel. Pierdo la casa, pierdo mi familia, pierdo todo. Fíjese que su obediencia no compraba el pacto. Dios no le exigía nada para que el pacto se cumpliera, pero su obediencia era evidencia de su confianza en Dios. Y lo cuarto que Dios esperaba de Abraham era separación. Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos y apartarse de la cultura idólatra que los rodeaba. Dios estaba formando un pueblo diferente, apartado para sus propósitos. De manera que la separación no era aislamiento total del mundo, sino una vida distinta y consagrada a Dios. Entonces, Dios no esperaba perfección absoluta de Abraham, pero sí una vida marcada por confianza, o sea, por fe, por lealtad, obediencia y dedicación a Él. Entonces podemos ver que en Génesis 12, Abraham tuvo que salir de Ur, dejar su tierra y caminar por fe. Luego en Génesis 17:1 vemos que Dios introduce la circuncisión y le hace una demanda. Le dice, camina delante de mí y sé perfecto. Entonces ahí vemos obligaciones del pacto. Cuando Dios le dice que sea perfecto, no es perfecto desde la perspectiva que nosotros conocemos hoy en día, sino desde esas cuatro áreas: fe, lealtad, obediencia y dedicación a Él. Entonces, ¿qué era entonces lo incondicional? Las promesas fundamentales de Dios. O sea, Dios garantizó que su propósito redentor seguiría adelante aun cuando los hombres fallaran. Yo no voy a dejar de cumplir la promesa porque 2 o 3, a lo largo de la historia, millones, fueron unos cabeciduros. Por eso es que nosotros vemos que a la larga de la historia bíblica podemos ver que el mismo Abraham falló, Isaac falló, Jacob falló, Israel como pueblo falló, David, Salomón fallaron, Elías el profeta en una ocasión falló, terminó escondiéndose en una cueva. Pero Dios siguió preservando el pacto. Porque hay una diferencia entre cumplimiento final y disfrute personal. Eso es bien importante que lo entendamos. Un miembro del pacto podría perder bendiciones, sufrir disciplina, ser cortado de ciertos privilegios o hasta experimentar juicio. Pero eso no anulaba el propósito global del pacto.
Ejemplo de esto fue la generación del Éxodo, en la cual murió prácticamente toda esa generación en el desierto a causa de su incredulidad y obstinación. Pero Dios no canceló su pacto con Abraham. Entonces es bien importante que entendamos que estas 4 áreas que Dios esperaba de Abraham, fe, fidelidad, obediencia y separación, no desaparecen en el Evangelio. Al contrario, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que su cumplimiento y expresión más profunda están en las enseñanzas de Jesucristo. O sea, que Jesús no anuló el principio del pacto. Jesús lo que hizo fue que reveló su plenitud. Cuando hablamos de fe, Abraham creyó la promesa. En el Evangelio, Cristo nos llama a creer en Él. La base de la relación con Dios siempre ha sido la fe, amado. Siempre ha sido la fe. Sobre Abraham dice el apóstol Pablo en Romanos 4:3, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Jesús enseñó exactamente lo mismo en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y en Juan 6:29 dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. De manera que Dios demanda fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La salvación en el Evangelio no se basa primero en obras externas, sino en confiar en Cristo. Por eso el apóstol Pablo conecta directamente a Abraham con el Evangelio en Gálatas 3:7, cuando dice, sabed por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Lo segundo es fidelidad. Abraham debía permanecer leal. Jesús nos llama a perseverar, porque la fe bíblica nunca se ha fundamentado en una emoción momentánea. Se basa e implica permanencia y lealtad. Por eso Jesús enseñó en Mateo 24:13, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y en Juan 8:31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tiene que haber permanencia. Tiene que haber fidelidad. Tiene que haber fidelidad. Tenemos que permanecer leales a Jesús, a Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, a lo que el Evangelio nos llama es a una relación continua, íntima y personal con Cristo. No es solamente a aceptar algo o a permanecer, sino a permanecer en Él. De hecho, aún en Apocalipsis, Jesús honra a ¿quién? A los fieles. Lo tercero es obediencia. Abraham obedeció por fe. En el Nuevo Testamento, Cristo exige una obediencia nacida del amor. La obediencia no reemplaza la fe, es la evidencia, es lo que confirma que verdaderamente tenemos fe. Porque a causa de la fe no queda otra que ser obediente. Por eso vemos que Abraham salió de Ur, caminó por fe y obedeció aún en las pruebas más difíciles. Jesús enseñó en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué él preguntaba eso? Porque él los estaba confrontando, tenían que ser obedientes. El creyente, el que dice que verdaderamente ama a Dios, tiene que obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, obedecer sus estatutos y obedecer sus preceptos. Y el Evangelio, mis amados,
no enseña una obediencia para ganar salvación, ni beneficio, ni riquezas, ni bendiciones. Lo voy a decir otra vez. En ningún sitio de la palabra, en ningún sitio Jesucristo enseñó en su evangelio que teníamos que ser obedientes para ganar salvación, para obtener beneficios, para obtener riquezas, ni bendiciones. Lo que sí exige es una obediencia que nace de una relación viva, íntima y personal con Cristo. Porque no hay manera de negociar con Dios. Él fue el que estableció el pacto. Y Él es el que lo garantiza. Santiago también habla de Abraham como ejemplo. En Santiago 2:22. Cuando dice que la fe actúa juntamente con las obras. Usted dice que tiene fe, demuéstrelo. Permanezca, sea obediente, sea fiel. Y por último, separación. Abraham fue llamado a salir y Cristo nos llama a una vida apartada. Abraham tuvo que dejar su tierra, dejar su familia, dejar su ambiente, dejar sus amistades y dejar toda aquella antigua manera de vivir. Jesús también nos llama a una separación espiritual en Mateo 16:24, cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y luego dice, toma su cruz y sígame. Y no se refiere a la esposa, ni a la suegra. Sino, lo que está diciendo es, niégate. Si tú me quieres seguir a mí, niégate a ti mismo. Todos tus antojos, todos tus deseos, todas tus ansiedades, tus sueños, tus pasiones, échalas a un lado, ponlas en segundo lugar. Yo soy primero. Y cual sea tu cruz, que estés desempleado, que estés enfermo, que no veas esperanza para tu futuro, si esa es tu cruz, como quieras, síguelo. En Juan 17:16 dice, hablando de los creyentes de su época y los del futuro, él dijo, ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Jesucristo no miraba a sus discípulos, ni miraba hacia el futuro, a aquellos que íbamos a creer como gente del mundo. Él nos veía como gente del reino. De manera que el Evangelio no nos llama a un aislamiento físico del mundo, pero sí a una vida diferente. Diferente en valores, diferentes en conducta, diferente en cuanto a prioridades y en cuanto a lealtad. Tenemos que hacer una autoevaluación de cómo es que la Biblia, en el Evangelio de Cristo, nos enseña cómo es que debemos vivir versus lo que vemos en el mundo. Tiene que haber una diferencia. Si no hay una diferencia, la gente va a mirar para adentro y va a decir, ¿y si son iguales o peores que nosotros? Aquí yo voy a meter a eso. Por eso es que el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. O sea, no se acostumbren. No estén de acuerdo. No lo acepten como algo normal. Sino transformen su manera de pensar. Renueven su manera de pensar. Por eso que el pacto abrámico tiene una relación profunda con el Evangelio. El Evangelio de Cristo no destruye el patrón visto en Abraham, lo cumple y lo profundiza. Porque en Cristo la fe ahora está centralizada en Él. La fidelidad es permanencia en Él. La obediencia nace del amor a Él y la separación es vivir como un pueblo santo en Él. Lo mismo. La diferencia es que
Ahora todo esto ocurre bajo el nuevo pacto, donde el Espíritu Santo capacita al creyente para vivir lo que antes en la carne no podía producir plenamente. Por eso fue que la ley falló. Porque el hombre no podía lograrlo. Y no hay pacto que el hombre pueda intentar hacer con Dios que pueda superar lo que el Espíritu Santo puede hacer. Por eso Abraham no es solamente una figura histórica, es un modelo de cómo responde una persona al llamado de Dios, creyendo, siguiendo, obedeciendo y apartándose para Él. No es declarando, no es decretando, ni haciendo pactos, porque solo existe un pacto y este lo hizo Dios y Jesús vino a revelar su plenitud. De manera que el Nuevo Testamento interpreta el pacto así. El apóstol Pablo argumenta en Gálatas 3 que la promesa dada a Abraham dependía de Dios y no de la ley mosaica posterior. Y en Romanos 4 enfatiza que Abraham fue justificado por la fe antes de la circuncisión. Eso nos muestra que el núcleo del pacto estaba basado en la gracia, la promesa y la fidelidad divina. Entonces el pacto, amados, no dependía de la capacidad humana para sostenerlo, pero sí demandaba una respuesta humana de fe y fidelidad. La obediencia no creó el pacto. La obediencia fue y es la respuesta al pacto. En términos históricos del antiguo cercano oriente, el pacto abrámico se parece más a una concesión real o a un pacto de concesión real que a un tratado entre personas iguales. En esto un rey poderoso otorgaba beneficios a un siervo por gracia y luego esperaba lealtad. Pero el beneficio no nacía del mérito del siervo. No sé si me están entendiendo. En aquella época un rey se encontraba con un individuo y le otorgaba unos beneficios por pura gracia, pero le exigía lealtad. Los beneficios que esa persona iba a recibir no eran porque el muchacho era bueno, era obediente, era bien parecido. Fue porque el rey tuvo misericordia, derramó gracia, le dio beneficio, pero espera que sea obediente. Y eso encaja muy bien con lo que Dios hace en Génesis 15. Entonces, ¿por qué es que el pacto abrámico se parece más a esto? Porque en Génesis 15 Dios toma la iniciativa, Dios establece las promesas, Dios pasa entre los animales partidos y Abraham no negocia ningunos términos. No dijo ni fu ni fa. Esto se parece mucho más a un rey soberano concediendo una promesa irrevocable que a dos personas haciendo un contrato entre iguales. Pero Abraham sí tenía responsabilidades. Porque como dije, los reyes de aquella época, por gracia, daban bendiciones, pero esperaban lealtad, obediencia. Y entonces aquí está el equilibrio importante. Aunque el fundamento del pacto descansa sobre Dios, Abraham todavía tenía que responder con fe, con obediencia, con fidelidad y separación. Pero estas respuestas no eran lo que originaba el pacto. No era la fe, la obediencia, ni la separación, ni nada de eso lo que originaba el pacto. Era la manera correcta de vivir dentro de la relación del pacto. ¿Y por qué esto es tan importante?
porque muestra algo profundo sobre el carácter de Dios. La relación no comenzó porque Abraham impresionó a Dios, ni porque le cayó bien a Dios, sino porque Dios decidió mostrar gracia y hacer una promesa. Por eso el pacto abrámico termina siendo un modelo poderoso de gracia, de elección divina y de fidelidad a Dios. Y esto está directamente de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo, donde la salvación y las bendiciones correspondientes también comienzan de la iniciativa y la gracia de Dios, no por medio de méritos humanos, ni nada más que el hombre pueda hacer, solamente que el hombre crea en la persona de Jesucristo. No depende, solamente depende de la iniciativa y la gracia de Dios. No depende de ningún mérito humano, ni nada que el hombre pueda hacer, ni que pueda inventarse. De manera que lo que estamos llamados a hacer es responder con fe, con obediencia, con fidelidad y con separación. Amado, la semana que viene concluimos este estudio y vamos a hablar de fidelidad bíblica versus comercialización. Y no cualquier comercialización espiritual. Vamos a explicar cómo la interpretación de la doctrina de los pactos surgió durante la Reforma Protestante, no como una fórmula espiritual, sino como una herramienta teológica. Porque hoy en día se habla mucho de pacto. Y tenemos que poner esto en la perspectiva bíblica correcta para que podamos entender qué es lo que está ocurriendo muchas veces que nos deja en estado de confusión. Dios le guarde, hermanos, Dios le bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su paz. Es el pastor Ángel Luis Rivera de Cristo Rey International Ministries. Comparte este video, no te quedes con él, compártelo, dale share, dale like y cuando quieras volverlo a ver, lo puedes ver en YouTube. Y si Dios te toca y deseas bendecir este ministerio por medio de los diezmos y ofrendas para las misiones que sostenemos en distintos lugares, lo puedes hacer por medio de la aplicación Cash App, escribiendo en el signo de dólares Cristo Rey IM. Dios te bendiga. Bendiciones.